Bueno, continuando con la lectura, sigamos con la segunda parte, que son los debates en las ciencias sociales de 1945 hasta el presente. Las disciplinas construyen un sistema de control de la producción del discurso, fijando sus límites por medio de la acción de una identidad que adopta la forma de permanecer reactiva de las reglas. Michel Foucault. Después de 1945, tres procesos afectaron profundamente la estructura de las ciencias sociales, erigida en los 100 años anteriores. El primero fue el cambio en la estructura política del mundo. Estados Unidos salió de la Segunda Guerra Mundial con una fuerza económica abrumadora, en el mundo políticamente definido por dos realidades geopolíticas nuevas, la llamada Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, y la reafirmación histórica de los pueblos no europeos del mundo. En segundo, se refiere al hecho de que en los 25 años subsiguientes de 1945, el mundo tuvo mayor expansión de su población y su capacidad productiva jamás conocida, que incluyó una ampliación de la escala de todas las actividades humanas. El tercero fue la consiguiente expansión extraordinaria, tanto cuantitativa como geográfica, del sistema universitario en todo el mundo, lo que condujo a la multiplicación del número de científicos profesionales. Cada una de estas tres realidades sociales nuevas planteaba un problema para las ciencias sociales, tal como había sido institucionalizadas históricamente. Ok. La enorme fuerza de Estados Unidos, en comparación con todos los demás estados, afectó profundamente la definición de cuáles eran los problemas más urgentes a enfrentar y cuáles los modos más adecuados para enfrentarlos. La abrumadora ventaja económica de Estados Unidos en los 15 a 25 años siguientes a la Segunda Guerra Mundial significaría que, al menos por algún tiempo, la actividad científica social se desarrollaba principalmente en instituciones estadounidenses, en una medida inusitada, y desde luego eso afectó al modo en el que los científicos sociales definían sus prioridades. Por otra parte, la reafirmación política de los pueblos no europeos significaba el cuestionamiento de muchos supuestos de las ciencias sociales, en razón que reflejaba las tendencias políticas de una era que ya había terminado, o por lo que o por lo menos estaba por terminar. La expansión desenfrenada de los sistemas universales en el mundo entero tuvo una implicación organizacional muy concreta. Creó una presión social por el aumento de la especialización debido simplemente al hecho de que los estudiosos buscaban nichos que pudieran definir su originalidad o por lo menos su utilidad social. El efecto más inmediato consistió en estimular las instrucciones recíprocas de científicos sociales de campos disciplinarios vecinos, ignorando en este proceso las varias legitimaciones que cada una de las ciencias sociales había erigido para justificar sus especialidades. Como reinos reservados y la expansión económica alimentó esta especialización proporcionando los recursos que la hicieron posible. Hubo una segunda implicación organizacional. La expansión económica mundial implicó un salto cuantitativo en su escala, tanto para las maquinarias estatales y las empresas económicas, como para las organizaciones de investigación. Las principales potencias, estimuladas sobre todo por la Guerra Fría, empezaron a invertir en la gran ciencia, y esa inversión se extendía a las ciencias sociales. El porcentaje asignado a las ciencias sociales era pequeño, pero las cifras absolutas eran muy elevadas en relación con todo lo que había tenido a su disposición previamente. Esta inversión económica estimuló una cientificación ulterior, más completa de las ciencias sociales, y su resultado fue el surgimiento de polos centralizados del desarrollo científico con con la concentración de información y de capacidad, y con recursos financieros proporcionados ante todo por Estados Unidos y otros grandes estados, por fundaciones en su mayoría basadas en Estados Unidos, y también en menor medida por empresas transnacionales. Dondequiera que la estructura institucional de las ciencias sociales no era aún completa, estudiosos e instituciones estadounidenses la estimularon directa e indirectamente, siguiendo el modelo establecido, con particular énfasis en las tendencias más nomotéticas dentro de las ciencias sociales. La enorme inversión pública y privada en investigación científica dio a esos polos del desarrollo científico una ventaja indiscutible sobre las orientaciones que parecían menos rigurosas y orientadas hacia la política. Así, la expansión económica reforzó la legitimación mundial en las ciencias sociales de los paradigmas científicos subyacentes de las relaciones tecnológicas que los respaldaban. Sin embargo, el fin del dominio político de Occidente sobre el resto del mundo significaba al mismo tiempo el ingreso de voces nuevas al escenario, no solo en la política, sino en la ciencia social.
Examinemos las consecuencias de los cambios en el mundo en relación con tres aspectos sucesivos: la validez de las distinciones entre las ciencias sociales, el grado en que el patrimonio heredado es parroquial y número 3, la utilidad y realidad de la distinción entre dos culturas. Ok, bueno, como comienzo es bastante interesante evaluar que gracias a la misma expansión de las ciencias, pues a pesar de que tenía una menor cantidad de discursos, de recursos disponibles las ciencias sociales, pues hay que aceptar que Estados Unidos expandió esa especialización en las ciencias sociales una vez que se empezaban a estudiar de cierta manera. Tenemos autores como Benjamin, eh, el que habla de la realidad, Walter Benjamin o Jeffrey Sachs, que son estudiosos de economía y ciencias sociales que hablan muy bien de estos temas. Yo aquí, por ejemplo, creo que mucho de la expansión que se tuvo en Estados Unidos, pues se tuvo que expandir obviamente a aliados comerciales, ¿no? Como Europa. Y personajes como el doctor en economía Yanis Varoufakis o Kohei Saito, pues tuvieron que utilizar gran parte de los conocimientos occidentales expuestos en masa por Estados Unidos y sí, definitivamente hay que aceptar esa parte, ¿no? La validez de las distinciones entre las ciencias sociales. A fines del siglo XX había tres líneas divisorias claras en el sistema disciplinario erigido para estructurar las ciencias sociales. La línea entre el estudio del mundo moderno, civilizado, historia más de tres historia más las tres ciencias sociales nomotéticas y el estudio del mundo no moderno, que es la antropología más estudios orientales. Dentro del estudio del mundo moderno, la línea entre el pasado, historia, y el presente, las ciencias sociales nomotéticas, dentro de las ciencias sociales nomotéticas, las muy marcadas líneas entre el estudio del mercado, economía, el Estado, las ciencias políticas, y la sociedad civil, la sociología, en el mundo posterior a 1945, todas esas líneas divisorias fueron cuestionadas. Probablemente la más notable innovación académica después de 1945 fue la creación de los estudios de área como nuevas categorías institucional para agrupar el trabajo intelectual. El concepto apareció por primera vez en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Fue ampliamente utilizado en Estados Unidos en los 10 años siguientes al fin de la guerra y a continuación se extendió a universidades de otras partes del mundo. La idea básica de los estudios de área era muy sencilla. Un área era zona geográfica grande que supuestamente tenía alguna coherencia cultural, histórica y frecuentemente lingüística. La lista que se fue formando era sumamente heterodoxa: la URSS, China o Asia Oriental, América Latina, el Medio Oriente, África, Asia Meridional, Asia Sudoriental, Europa Central y Centro-Oriental y mucho más tarde también Europa Occidental. En algunos países Estados Unidos o América del Norte pasó a ser igualmente objeto de estudio de área. Por supuesto que no todas las universidades adoptaron exactamente esas categorías geográficas. Hubo muchas variaciones. Los estudios de área fueron entendidos como un campo tanto de estudios como de enseñanza en que podían reunirse una gran cantidad de personas, principalmente de las diversas ciencias sociales, pero a menudo también de las humanidades y ocasionalmente incluso de algunas ciencias naturales, con base en un interés común de trabajar en sus respectivas disciplinas en torno al área determinada o en parte de ella. Los estudios de área eran por definición multidisciplinarios. Las motivaciones políticas subyacentes en los orígenes eran totalmente explícitas. Estados Unidos, debido a su papel político de dimensión mundial, necesitaba conocer y por lo tanto tener especialistas acerca de las realidades actuales de las regiones, especialmente en el momento en el que esas regiones tenían cada vez más actividad política. Los programas de estudio de área fueron diseñados para preparar especialistas de este tipo, igual subsiguientes programas paralelos, primero en URSS y Europa Occidental y después en muchas otras partes del mundo, por ejemplo, Japón, India, Australia y varios países de Latinoamérica. Aquí es como complejo, ¿no? Porque entender que Estados Unidos, al ser el que proporciona la información y el estudio y los recursos para que se puedan garantizar la asertividad de estos estudios, a mí me deja pensando mucho en, por ejemplo, cuando
Estados Unidos entraba en conflicto geográfico con otra región, por ejemplo, Libia, Líbano, Siria, Vietnam, Irán, Irak, y todos esos países que en algún momento tuvieron intervención americana, y en Latinoamérica como Chile, Argentina, México, entre los años 40, 60, pues yo creo que estaba muy marcada porque a pesar de que estaban los conocimientos, la limitación de estos no permitía que las sociedades en realidad conocieran parte de los mismos estudios que intentaban diversificar a través de las ciencias sociales, políticas y económicas, que como estamos leyendo, pues son la base estructural de las ciencias sociales, que en realidad tienen mucho peso en una sociedad. Uno podría pensar porque esa ideología a mí se me fue implantada de más joven, ¿no? No estudies filosofía y letras, no estudies sociología, ya que vas a morir de hambre, ya que son ciencias que no van a aportar nada. Y en realidad yo tenía mucha pasión por estas ciencias, pero se me inculcó que tenía que especializarme en las ciencias exactas como la ingeniería, las matemáticas, la mecánica, o eso, o esa especialización para afrontar el mercado laboral que fue en cadena en la relación de las posibilidades económicas que tenemos en la sociedad geográficamente y temporalmente. Pues muchos de mis familiares más grandes prácticamente tenían la tendencia a querer estudiar las ciencias exactas. Y yo creo que eso todavía predomina, es un sesgo que todavía tenemos. Pero ahí es cuando nos damos cuenta de la relevancia que tiene el estudio de las ciencias sociales dentro de una comunidad y más cuando están modelos económicos crecientes, ¿no? Podemos entender que el entendimiento de la geografía a partir del estudio de esas tres ramas, pues varía mucho en las sociedades dependiendo de la región. Hay que buscar cuál es el propósito del objeto de estudio y no nada más encontrarle un valor de cambio a la especialidad que tengamos. Los estudios de área reunían en una estructura, por lo menos durante parte de su vida intelectual, a personas cuyas afiliaciones disciplinarias contaban transversalmente las tres líneas divisorias que mencionamos antes. Los historiadores y los científicos sociales nomotéticos se encontraban frente a frente con antropólogos y estudiosos orientalistas. Los historiadores se enfrentaban a los científicos sociales nomotéticos, y cada tipo de científico social nomotético se enfrentaba con todos los demás. Además había ocasionalmente algunos geógrafos, historiadores del arte, estudiosos de literaturas nacionales, epidemiologistas y hasta geólogos. Estas personas se unían para crear planes de estudio, eran miembros de los comités de doctorado de las demás estudiantes, asistían a las conferencias de los especialistas en algún área, leían libros de los demás y publicaban en nuevas publicaciones transdisciplinarias especializadas en las distintas áreas. Cualquiera que haya sido el valor intelectual de esa fertilización cruzada, las consecuencias organizacionales que tuvo para las ciencias sociales fueron enormes. Aunque los estudios de área se presentaban en el aspecto restringido de la plan- multidisciplinariedad, concepto que ya se había discutido en el periodo de la entreguerra, su práctica ponía de manifiesto el hecho de que había una dosis considerable de artificialidad en las nítidas separaciones institucionales del conocimiento de las ciencias sociales. Los historiadores y los científicos sociales nomotéticos emprendieron por primera vez, por lo menos en cantidad considerable, el estudio de áreas no occidentales. Esa instrucción en el mundo no occidental de disciplinas antes orientadas hacia el estudio del mundo occidental minó la lógica de los argumentos antes utilizados para justificar la separación de campos llamados etnografía y estudios orientales. Parecía implicar que los métodos y los modelos de la historia y de las ciencias sociales nomotéticas podían ser aplicados tanto en regiones no occidentales como Europa, Norteamérica. En los siguientes 20 años, los antropólogos empezaron a renunciar a la etnografía como actividad definitoria y buscaron otras alternativas para su campo. Los orientalistas fueron más allá y abandonaron hasta el nombre, fundiéndose en diversos departamentos de la historia filosofía.
de departamentos de historia, filosofía, estudios clásicos y religión, así como en los recién creados departamentos de estudio culturales regionales que cubrían tanto la producción cultural contemporánea como los textos que las orientalistas estudiaban tradicionalmente. Los estudios de área afectaron también las estructuras del departamento de historia y las tres ciencias sociales nomotéticas. Para la década de 1960, un número considerable de docentes de este departamento ya se habían comprometido a realizar su trabajo empírico en torno a áreas no occidentales en el mundo. Este porcentaje era mayor en historia y menor en economía. Con la ciencia política y la sociología entre ambos extremos, eso significaba que las discusiones internas dentro de las disciplinas inevitablemente fueron afectadas por el hecho de que los datos que se discutían, los cursos que los estudiantes debían tomar y los objetos de investigación legítimos se habían ampliado enormemente en términos geográficos. Si sumamos a esta expansión geográfica del objeto de estudio, la expansión geográfica de las fuentes de reclutamiento de los estudiosos, se puede decir que la situación social dentro de las instituciones del conocimiento sufrió una evolución significativa en el periodo posterior a 1945. La desintegración de la segregación intelectual entre el estudio de Occidente y las áreas no occidentales plantea una cuestión intelectual fundamental, con algunas connotaciones políticas muy importantes. Ontológicamente, las dos zonas eran idénticas o eran diferentes. La suposición antes predominante establecía que eran suficientemente diferentes como para requerir disciplinas de ciencias sociales diferentes para su estudio. Debíamos ahora suponer lo contrario, que no había diferencia de ningún tipo de que justificara una forma especial de análisis para el mundo no occidental. Los científicos sociales nomotéticos discutían si las generacionalizaciones, leyes, que ellos habían ido estableciendo eran igualmente aplicables al estudio de áreas no occidentales. Para historiadores más ideográficos, el debate se planteaba en forma de una pregunta que se formulaba muy seriamente: ¿tiene historia África o solo las naciones históricas tienen historia? La respuesta intelectual a estas preguntas fue esencialmente un compromiso incierto y podría resumirse argumentando que analíticamente las áreas no occidentales eran iguales a las áreas occidentales, pero no del todo. La principal forma de argumento adoptó fue la teoría de la modernización, que por supuesto se basó en muchas discusiones y premisas explícitas e implícitas de la literatura anterior de las ciencias sociales, pero, en definitiva, la literatura de la modernización adoptó una forma particular, y como literatura de la modernización pasó a ser muy importante en la teorización de la ciencia social. La tesis fundamental era la de que existe un camino modernizante común para todas las naciones, pueblos o áreas. Es decir, que son todos lo mismo, pero las naciones, pueblos, áreas se encuentran en etapas diferentes en este camino, por lo tanto, no son todas iguales. En términos de política pública, eso se tradujo en que una preocupación a escala mundial por el desarrollo terminó definido como el proceso por el cual el país avanza por el camino universal de la modernización. Desde el punto de vista organizacional, la preocupación por la modernización desarrolló Desarrolló tendió a agrupar las múltiples ciencias sociales en proyectos comunes y en su posición común frente a las autoridades públicas. El compromiso político de los estados con el desarrollo pasó a ser una de las grandes justificaciones para invertir fondos públicos en la investigación de ciencias sociales. La modernización-desarrollo tenía la característica de que ese modelo se podía aplicar también a las zonas occidentales, interpretando el desarrollo histórico del mundo occidental como la progresiva y precoz realización de la modernización. Esto proporcionó a los científicos sociales nomotéticos, antes orientados hacia el presente, una base para empezar a hallar como una justificación para utilizar datos que no eran contemporáneos. A pesar de eso, datos eran más incompletos y al mismo tiempo los historiadores empezaban a preguntarse si alguna de las generalizaciones propuestas por los científicos sociales nomotéticos no podrían ayudar a elucidar su comprensión e incluso su comprensión hermenéutica del pasado. El intento de cerrar la brecha entre la historia ideográfica y la ciencia social nomotética no se inició en 1945, sino que tiene una trayectoria anterior. El movimiento llamado New History, ocurrido en Estados Unidos a comienzos del siglo XX, y los movimientos en Francia, como los Anales y sus predecesores, fueron explícitamente intentos de ese tipo. Sin embargo,
Fue solo después de 1945 cuando esos intentos empezaron a encontrar apoyo sustancial entre los historiadores. En realidad, la búsqueda de cooperación estrecha e incluso mezcla parte de la historia y partes de las ciencias sociales. Solo llegó a ser un fenómeno muy notorio y notado en la década de 1960. En la historia ganó algún terreno la convicción de que el perfil recibido de la disciplina ya no llenaba del todo las necesidades modernas. Los historiadores habían tenido mejores resultados en el estudio de la política pasada que en la vida social y económica del pasado. Los estudios históricos tendían a concentrarse en los acontecimientos, en los motivos de los individuos e instituciones, y no estaban bien equipados para analizar los procesos y estructuras más anónimos, localizados en la longue durée. Al parecer las estructuras y los procesos habían sido descuidados, pero todo eso se modificaba al ampliar el alcance de los estudios históricos, más historia social y económica, por derecho propio y como clave de la comprensión de la historia en general. ¿Ok? Esto está súper interesante. Hay un tipo que se llama Francis Fukuyama que hace la propuesta del fin de la historia, de que la historia hasta ahorita donde nosotros la conocemos ya está escrita y entonces todo lo nuevo que nosotros podemos percibir todavía no se puede escribir ya que no está contextualizada completamente. No tenemos la totalidad de la información para poder evaluar y plantear el surgimiento de una nueva historia ya que esta no se ha terminado de escribir. Todavía no se moldean los términos necesarios para poder definir el cómo la historia moderna se está escribiendo. Está muy interesante el quién es el dueño de la historia, ¿no? Se proponían cambios fundamentales en la disciplina de la historia con ayuda de las vecinas ciencias sociales. Las ciencias sociales tenían instrumentos que podían contribuir al estudio de dimensiones del pasado que estaban por debajo o detrás de las instituciones, ideas y acontecimientos históricos. Dimensiones como el cambio económico, el crecimiento demográfico, la desigualdad y la movilidad social, las actitudes y los comportamientos de las masas, la protesta social y los patrones de votación, instrumento que el historiador no tenía métodos cuantitativos, conceptos analíticos tales como clase, expectativas de papel o discrepancia de estatus, modelos de cambio social. Ahora algunos historiadores intentaban utilizar datos masivos como los registros de matrimonio, los resultados electorales y la documentación fiscal, y para eso era indispensable volver hacia las ciencias sociales. A medida de que la historia y la antropología se fue abriendo cada vez más a la investigación cuantitativa, surgió un proceso que refuerza circular. El dinero, el número de estudiantes y la legitimidad social se alineaban mutuamente y fortalecían el sentido de la autoconfianza en la justificación intelectual de las construcciones conceptuales de la ciencia social. Ok, sí, hoy en día hablar de ciencias sociales está muy condicionado con los números. Si un psicólogo te dice que esa teoría funciona porque ha ayudado a cierto porcentaje de personas que viven feliz, o evaluar un ensayo sobre el capitalismo, definirlo con un 7, con un 6 o con un 10, pues está condicionado completamente a los números actuales. Y entre más datos tenemos más números. Aquí yo, por ejemplo, hablaría de la discriminación que se puede tener en los datos que positivamente hablando recaen en las personas. Puede haber encuestas y puede haber muchos números de muchos factores, pero ¿cuáles son los que realmente generan un planteamiento completo de la situación, ¿no? ¿Por qué evaluamos los datos sin tener que jerarquizarlos para saber cuál va a ser el impacto social que van a tener la dimensión de estos datos? Por ejemplo, sabemos que en Perú solamente la presidenta creo que tiene el 3% de aprobación, entonces eso que no incitaría a un cambio de gobierno, o en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué nivel de aprobación tendrá Donald Trump como para seguir siendo presidente? En México, actualmente, pues siempre hubo mucho descontento, pero nunca el suficiente como para que hubiera un cambio social hasta el 2018, cuando entró López Obrador al poder. Y un presidente que entró con un 60% de, bueno, 50% de aprobación, y después aumentó a su salida con un 70-80% de aprobación, pues son datos que tal vez deberíamos de tener más en cuenta para la funcionalidad de un sistema, ¿no?
Interesante, interesante. A veces la búsqueda del cambio en la disciplina histórica iba de la mano con el derecho. A veces la búsqueda de cambio en la disciplina histórica iba de la mano con el deseo de emprender una crítica social y cultural. Se sostenía que los historiadores habían puesto demasiado énfasis en el consenso y en el funcionamiento de las instituciones, subestimando el conflicto, la desposición y las desigualdades de clase, de etnia y de género. La crítica de los paradigmas recibidos se combinó con un desafío a las autoridades establecidas dentro y fuera de la profesión. A veces, como en Alemania, la actitud de revisionista reforzó el viraje de los historiadores hacia las ciencias sociales. El empleo de conceptos analíticos y enfoques retóricos, teóricos, en sí era una forma de expresar oposición al paradigma historicista establecido que acentuaba enfoques hermenéuticos y de lenguaje más cercanos posibles a las fuentes. Algunos más tradicionales de las ciencias sociales parecían ofrecer instrumentos específicos para desarrollar una historia crítica, o más bien una ciencia social histórica crítica. Pero en otros países, como Estados Unidos, que no solo tenían otras tradiciones menos historicistas en historia, sino además en tradición menos crítica de las ciencias sociales, los historiadores revisionistas radicales fueron menos atraídos por los enfoques de las ciencias sociales. La economía, la sociología y las ciencias políticas florecieron en el periodo de posguerra, beneficiándose del reflejo de la gloria de las ciencias naturales. Su gran prestigio e influencia fueron otra razón por la que muchos historiadores se interesaron en utilizar sus trabajos. Al mismo tiempo, algunos científicos sociales estaban empezando a ingresar a reinos antes reservados a los historiadores. Sin embargo, esa expansión de las ciencias sociales nomotéticas hacia la historia adoptó formas muy diferentes. Por un lado, la aplicación de teorías, modelos y procedimientos relativamente específicos y estrechos de las ciencias sociales, a datos sobre el pasado, y a veces incluso del pasado. Por ejemplo, estudios de patrones de votación, movilidad social y crecimiento económico. Esos datos fueron manejados, igual que otras variables o indicadores, en las ciencias sociales empíricas, es decir, fueron uniformados, series de tiempo, aislados y correlacionados. A veces esta actividad se definía como el Social Science History. Estos científicos sociales estaban expandiendo los territorios de los que extraían sus datos, pero no consideraban necesario ni deseable modificar procedimientos en modo alguno, y, y ciertamente no se transformaron en historiadores tradicionales. La mayoría de ellos no esperaba encontrar, ni encontró, en el pasado nada muy diferente. Más bien los datos sobre el pasado parecían corroborar o cuando mucho modificar ligeramente las leyes generales que eran su principal interés. Sin embargo, a veces los resultados de ese trabajo llegaron a ser muy importantes para los historiadores y contribuyeron a darles una mejor comprensión del pasado. Paralelamente, algunos otros científicos sociales hacían un viraje muy diferente hacia la historia. Los que estaban interesados en describir y explicar el cambio social en gran escala, según la tradición a veces weberiana y a veces marxiana, y a menudo desde posiciones intermedias de los que produjeron varios tipos de los que llegó a ser conocido como la sociología histórica, criticaba al historicismo de sus colegas, que según ellos habían perdido contacto con muchas de las mejores tradiciones anteriores de las ciencias sociales. El trabajo que hacía era menos cientista y más historicista. Tomaba muy seriamente contextos históricos específicos y colocaba el cambio social en el centro de la historia que relataban. Sus obras no apuntaban principalmente a aprobar, modificar o formular leyes, por ejemplo, la modernización, sino que más bien utilizaban reglas generales para explicar fenómenos complejos y cambiantes o interpretarlos a la luz de los patrones generales. En la década de 1960, esta crítica del ahistoricismo empezó a ser expresada cada vez más por jóvenes científicos sociales. En trance para pasar a la crítica social, jóvenes cuya crítica de la corriente principal o mainstream de las ciencias sociales incluía la afirmación de que habían pasado por alto carácter central del cambio social, favoreciendo una mitología de consenso, y que habían mostrado una seguridad ingenua e incluso arrogante al aplicar conceptos occidentales al análisis de fenómenos y culturas muy diferentes. En caso de la historia ciencia social, los científicos sociales se desplazaban hacia la historia como consecuencia de la lógica de la dinámica expansiva de sus disciplinas.
No buscaban tanto cerrar las brechas con la historia como adquirir bases de datos más amplias. No era ese el caso de los sociólogos históricos, cuyo trabajo incluía la crítica de las metodologías predominantes. Similares motivos tenían muchos de los historiadores que definían el uso de técnicas y generalizaciones de las ciencias sociales. Había convergencia entre los escritos de los científicos sociales históricos o historizantes y de los historiadores estructuralistas, lo cual alcanzó su máximo en la década de 1970, aunque generalmente subsistían algunas diferencias de estilo, proximidad a las fuentes, nivel de generalización, grado de presentación narrativa e incluso técnica de presentación de las notas de notas de pie de página, o sea, es el formato APA. Este movimiento hacia una cooperación más estrecha entre la historia y las demás ciencias sociales no pasó, sin embargo, de ser un fenómeno de minoría, por otra parte, además de la discusión entre historia y sociología, parecía haber otras discusiones separadas sobre la historia en cada una de las otras ciencias sociales. La economía, por ejemplo, la nueva historia económica, las ciencias políticas, por ejemplo, el nuevo institucionalismo, la antropología histórica y la geografía, geografía histórica. En todos estos campos, parte de esa convergencia se produjo en la fórmula de una simple expansión del campo de datos de una tradición particular de ciencia social y parte de ella adoptó la forma de reaperturar de problemas metodológicos fundamentales. La superposición creciente entre las tres ciencias sociales nomotéticas tradicionales, que es la economía, ciencias social política y la sociología, tenía una carga de controversia menor. A la cabeza de esto estuvieron los sociólogos que desde la década de los 50 convirtieron en subcampos normales e importantes dentro de la disciplina tanto la sociología política como la sociología económica. Los científicos sociales lo siguieron aplicando sus intereses más allá de las instituciones gubernamentales formales, redefiniendo su objetivo de estudio para incluir todos los procesos sociales que tenían implicaciones o intenciones políticas al estudio de los grupos de presión, los movimientos de protesta y las organizaciones comunitarias y cuando algunos científicos sociales criticaron, revivieron el uso del término economía política. Otros científicos políticos menos críticos respondieron tratando de dar tanto el término como su objeto de estudio en un sabor más clásicamente nomotético. Sin embargo, el resultado común fue que los científicos políticos pasaron a preocuparse más por los procesos económicos para los procesos económicos. Para los economistas, el predominio de las ideas de Keynes de la posguerra inmediata revivió la preocupación por los macroeconomía, con la que la línea divisoria con la ciencia política perdió algo de claridad, puesto que el objeto de análisis era gran parte de la política de los gobiernos y los organismos intergubernamentales. Más adelante algunos economistas no keynesianos empezaron a defender los méritos de los modelos analíticos económicos neoclásicos para el estudio de los temas tradicionales, considerando sociólogos como la familia o las desviaciones sociales. Bueno, pues hasta aquí podemos entender que la evolución de las mismas ciencias es como cuando nosotros en la preparatoria hay un dicho mexicano que dice, quien no conoce a Dios, le reza a cualquier santo, ¿no? Y yo creo que esa evolución que tuvieron las ciencias sociales se puede traducir como cuando nosotros en la secundaria preparatoria estudiábamos a Baldor y ya los que se especializaron en las ciencias exactas, pues tenían que conocer a, a Laplace o a Gauss Jordan o la teoría de Fourier o incluso ya empezarse a especializar en la teoría cuántica, no hablando de la física. Y así como esas ciencias van evolucionando, pues evidentemente yo creo que las ciencias sociales también tenían que tener cierta evolución. Estudiar la economía desde una perspectiva sociológica y desde una historia, desde una perspectiva histórica, pues obviamente cambia, pero como aquí lo dice, las ciencias nomotéticas pues se contraponen entre ellas porque el estudio de eso da una comprensión total del entendimiento de las ciencias sociales dentro del comportamiento colectivo. Y
Es bastante interesante cómo todavía libros muy viejos como el del Príncipe o el Leviatán de Thomas Hobbes, La riqueza de las naciones o El contrato social son, son libros que todavía tenemos que reevaluar a pesar de que se escribieron hace 500 años, cuando aquí estamos viendo que las ciencias sociales se empezaron a desarrollar hace menos de 100 años. O sea, en 1960, 1970 se estaban definiendo ya completamente cuál iba a ser el camino que van a estudiar las ciencias sociales, ¿no? Y cómo entre ellas pues tenían que tocar temas que se contraponen entre sí. No era muy ignorante de este tema. El nivel de compromiso de las tres disciplinas con las técnicas cuantitativas e incluso con los modelos matemáticos fue aumentando en los años inmediatamente posteriores a la guerra. Sus respectivos enfoques metodológicos fueron diferenciándose cada vez menos cuando la crítica social empezó a alimentar los debates internos de estas disciplinas. Las limitaciones que los científicos sociales críticos encontraban dentro de cada disciplina, dentro de las doctrinas positivistas prevalecen en su disciplina. Parecieran ser las mismas para todos. Una vez más, no vale la pena exagerar. Organizativamente, las tres disciplinas se mantuvieron totalmente separadas y no faltaban las voces que defendían esa separación. Sin embargo, a lo largo de los años, tanto las versiones del mainstream como la versión crítica de cada una de las disciplinas comenzó a haber en la práctica una creciente superposición del objeto de estudio y las metodologías de las tres disciplinas nomotéticas. Las múltiples superposiciones entre las disciplinas tuvieron una consecuencia doble. No solo se hizo cada vez más difícil hallar líneas divisorias claras entre ellas, los términos de campo de sus estudios o del modo en el que trataban los datos, sino que además ocurrió cada una de las disciplinas que fueron volviendo cada vez más heterogénea a medida de que los límites de los objetos de investigación aceptables se iban estirando. Eso condujo al cuestionamiento interno considerable en torno a la coherencia de la disciplina y la legitimidad de las premisas intelectuales que cada una de ellas había utilizado para defender su derecho a la existencia separada. Una manera de manejar esto fue el intento de crear nuevos nombres interdisciplinarios, como por ejemplo estudios de la comunicación, ciencias administrativas y ciencias del comportamiento. Muchos consideraron que el creciente énfasis en la multidisciplinariedad era expresión de la flexible respuesta de las ciencias sociales a problemas que habían encontrado y a las objeciones intelectuales planteadas acerca de la estructura de las disciplinas. Para ellos, la convergencia entre parte de las ciencias sociales y parte de la historia hacia una ciencia social más amplia ha sido un enfoque creativo, que incluyó una fertilización cruzada muy fructífera y que merece ser continuada y desarrollada. Otros manifiestan menos entusiasmo por los resultados obtenidos. Para ellos, la concesión de la interdisciplinariedad ha servido tanto para rescatar la legitimidad de disciplinas existentes como para superar a la lógica cada vez más disminuidas, y su separación, estos últimos pedían una reconstrucción más radical con el objeto de superar lo que percibían como confusión intelectual. Cualquiera que sea nuestro juicio sobre la muy clara tendencia hacia el tema de la multidisciplinariedad, las consecuencias organizacionales parecen ser evidentes. Entre 1850 y 1945, el número de nombres utilizados para clasificar la actividad del conocimiento de las ciencias sociales fue reducido constantemente hasta terminar con una lista relativamente corta de nombres, aceptados para distintas disciplinas. En cambio, después de 1945, la curva se movió en dirección contraria con la constante aparición de nuevos nombres que luego buscaban bases institucionales adecuadas, nuevos programas o nuevos departamentos en las universidades, nuevas asociaciones de estudio y nuevos periódicos y nuevas categorías de la clasificación de los libros en las bibliotecas. Hay un libro que se llama La Tecnópolis de Neil Postman. Él habla de que el lenguaje se va modificando cuando nacen nuevas tecnologías. Por ejemplo, si no hubieran nacido las computadoras, no hubiéramos tenido la necesidad de crear conceptos como Wi-Fi o software, hardware o informática, ¿no? Que fueron términos que se requerían a través de la creación de cosas, de la tecnología más bien. Pero en las ciencias sociales yo creo que
Pareciera que son comprendidos completamente los términos y por eso es que se aferran a no querer cambiar porque pues no se necesita un término nuevo para explicar cosas que se están entendiendo, que se supone ya están escritas desde hace más de 100 años. Pero yo creo que eso debería de cambiar un poco, no por la modificación del lenguaje, sino que aprender a entender que los términos, este, como por ejemplo la ciencia de la historia y también una fábula, que se podría decir que es una historia, pues tal vez requieran no conceptos diferentes ni estudios diferentes, pero tal vez sí su categoría podría entrar en una parte diferente en la precisión dentro del idioma y la validez de los argumentos pues podría generar ese tipo de pensamiento diferente, ¿no? Bueno, es lo que creo. La validez de distinciones entre las ciencias sociales fue probablemente el mayor foco del debate crítico en la década de 1950 y 60, hacia el fin de la década del 60. Y luego, muy claramente en la del 70, pasaron al primer plano otras dos cuestiones que habían surgido en el periodo de posguerra, el grado en el que las ciencias sociales y en realidad todo el conocimiento eran eurocentristas, y por lo tanto el grado del patrimonio heredado de las ciencias sociales puede ser considerado parroquial, y el grado de la arraigada división del pensamiento moderno de las dos culturas era un mundo útil de organizar la actividad intelectual. A continuación nos remitiremos a las dos cuestiones. El grado en el que patrimonio heredado es parroquial. La afirmación de universalidad, con más o menos calificaciones de relevancia universal, aplicabilidad universal, validez universal, no puede faltar en la justificación de las disciplinas académicas. Es parte de los requisitos para su institucionalización. La justificación puede hacerse sobre bases morales, prácticas, estéticas, políticas o alguna combinación de todas ellas, pero todo el conocimiento institucionalizado avanza sobre la premisa de las lecciones del caso presente tienen importancia para el próximo caso y que la lista de estos potenciales es para cualquier fin práctico interminable. Por supuesto que las afirmaciones de este tipo rara vez convencen de una vez y para siempre. Las tres divisiones principales del conocimiento contemporáneo, humanidades, ciencias naturales y ciencias sociales, así como las disciplinas que se consideran componentes de cada una de ellas, han luchado continuamente en una serie de frentes diferentes intelectual, ideológico y político para mantener sus distintas afirmaciones de la universalidad. Esto se debe a que todas esas afirmaciones son desde luego históricamente específicas, concebibles únicamente desde dentro de la determinado sistema social, impuesto siempre por el medio de instituciones y prácticas históricas, y, en consecuencia, perecedero. El universalismo de cualquier disciplina, o de grandes grupos de disciplinas, se basa en la mezcla particular y combatiente de afirmaciones intelectuales y prácticas sociales. Esas afirmaciones y prácticas se alimentan mutuamente y son reforzadas a su vez por la reproducción institucional de la disciplina o división. Claro, la escuela mata la creatividad. ¿Cómo podemos crear algo nuevo si ya todo ya está escrito, no? Pero me gusta cómo lo afirmó porque dice que entonces el comprendimiento tiene que salir del cascarón para poder expandirse. El cambio en la mayoría de los casos adopta la forma de adaptación, una afirmación continua, tanto en las elecciones universales supuestamente transmitidas como en de los modos de la transmisión históricamente. Esto significa que cada vez institucionalizada una disciplina, sus afirmaciones universalistas son difíciles de desafiar con éxito, independientemente de cuál sea su plusvalidad intelectual presente. La expectativa de universalidad, muy por sincera que sea su persecución, no ha sido satisfecha hasta ahora en el desarrollo histórico de las ciencias sociales. En los últimos años los críticos han denunciado severamente los fracasos y las inadecuaciones de las ciencias sociales en esta búsqueda. Las críticas más extremas han insinuado que la universalidad es un objeto inalcanzable, pero la mayoría de los científicos sociales todavía cree que es un objeto plausible y digno de perseguir, a pesar de que hasta ahora las ciencias sociales han sido parroquiales en un grado inaceptable. Algunos podrían argumentar que las críticas recientemente formuladas por grupos antes excluidos, incluso el mundo de la ciencia social, está creando las condiciones que harán posible el verdadero universalismo.
En muchas formas, los problemas más severos han sido los relacionados con las tres ciencias sociales nomotéticas. Al tomar como modelo a las ciencias naturales, alimentaron tres tipos de expectativa que han resultado imposibles de cumplir, tal como se había enunciado en forma universalista, una expectativa de predicción y una expectativa de administración, ambas basadas a su vez en una expectativa de exactitud cuantificable. A veces se pensaba que los puntos más debatidos en el campo de las humanidades estaba relacionado con las preferencias subjetivas del investigador, pero las ciencias sociales nomotéticas se construyeron sobre la premisa de los que realizaron de las realizaciones sociales se pueden medir y que es posible el acuerdo universal sobre las medidas mismas. Ahora podemos ver retrospectivamente que la apuesta a las ciencias sociales nomotéticas eran capaces de producir conocimiento universal era realmente muy arriesgada, porque a diferencia del mundo natural definido por las ciencias naturales, el dominio de las ciencias sociales no solo es el dominio en que el objeto de estudio incluye a los propios investigadores, sino que es un dominio en el que las personas estudiadas pueden dialogar o discutir en varias formas con esos investigadores. Las cuestiones debatidas en las ciencias naturales normalmente se resuelven sin necesidad de recurrir a las opiniones del objeto del estudio. En cambio, la gente, o los descendientes de la gente, estudiada por los científicos sociales, ha ido entrando cada vez más en la discusión, por voluntad de los investigadores o no, e incluso en muchos casos en contra de estos. Esa intrusión ha ido adoptando cada vez más la forma de un desafío contra las pretensiones universalistas. Voces disidentes, específicamente pero no únicamente feministas, cuestionaron la capacidad de las ciencias sociales para explicar la realidad de ellas. Parecían decir a los investigadores, es posible que tu análisis sea apropiado, pero para tu grupo, pero simplemente no encaja con mi caso. O bien, los disidentes, en un cuestionamiento aún más amplio, enfrentaban propio principio de la universalidad, alegando que las ciencias sociales presentaban como aplicable el mundo entero en realidad representaba solo las opiniones de una pequeña minoría de la humanidad. Además, sostenía que las opiniones de esa minoría habían llegado a dominar el mundo del conocimiento simplemente porque esa minoría también dominaba el mundo fuera de las universidades. Mm, es una crítica muy fuerte. Mm, hace unos días subí un video de la interseccionalidad, que era esa identificación de la discriminación, ¿no? Y yo creo que evaluarlo desde un sujeto o si de un género le quita el criterio al estudio del hombre en general. El escepticismo acerca de las virtudes de las ciencias sociales como interpretaciones no tendenciosas del mundo humano fue anterior a su institucionalización y apareció en las obras de intelectuales occidentales prominentes desde Herder y Rousseau hasta Marx y Weber. En muchas formas, las actuales denuncias de esas disciplinas como eurocentristas, machistas, burguesas, en cierta medida, son una mera repetición de las críticas anteriores tanto implícitas como explícitas formuladas por practicantes de la disciplina y por personas ajenas a ella, pero antes esas críticas habían sido en gran parte ignoradas. Sí, claro, todo lo que no conocemos estamos dispuestos a negarlo. El hecho de que las ciencias sociales construidas en Europa y Estados Unidos durante el siglo XX fueran eurocentristas no deben asombrar a nadie. El mundo europeo de la época se sentía culturalmente triunfante y en muchos aspectos lo era. Europa había conquistado el mundo tanto política como económicamente. Sus relaciones tecnológicas fueron un elemento esencial de la conquista y parecía lógico adscribir la tecnología superior a una ciencia superior y a una superior visión del mundo. Parecía plausible identificar el éxito de Europa con el impulso hacia el progreso universal. El periodo entre 1914 y 45 fue un shock, fue de shock, pues parecía desmentir las afirmaciones occidentales del proceso moral, pero en 1946 el mundo occidental cobró nuevos ánimos. El desafío a la universalidad cultural de las ideas occidentales solo empezó a ser tomado en serio cuando el dominio político de Occidente enfrentó los primeros desafíos significativos, después de 1945 y cuando el Asia Oriental llegó a ser una nueva sede de actividad económica sumamente fuerte en la década de 1970. Además, ese desafío no provenía únicamente de que se sentían excluidos de los análisis de las ciencias sociales,
sino que originaba también dentro de las ciencias sociales occidentales. Las dudas de Occidente sobre sí mismo, que ante solo existían en una pequeña minoría, ahora eran mucho mayores. Es pues en el contexto de cambio de la distribución del poder en el mundo cuando llegó el primer plano el problema del parroquialismo cultural de las ciencias sociales, tal como se había desarrollado históricamente. Representaba el correlato civilizatorio de la pérdida del dominio político y económico indiscutido de Occidente en el mundo. Sin embargo, la cuestión civilizatoria no adoptó la forma en la que un conflicto directo, las actitudes eran profundamente ambiguas y los estudiosos, tanto occidentales como no occidentales, nunca formaron grupos con posiciones únicamente en torno a la cuestión, posiciones opuestas o fortiori a la de otro grupo. Organizacionalmente los vínculos entre ellas eran complejos. Muchos estudiosos no occidentales habían estudiado en universidades occidentales y muchos más se sentían comprometidos con epistemologías, metodologías y teorizaciones asociadas con estudios occidentales. Por el contrario, había algunos científicos occidentales, desde luego muy pocos, que conocían profundamente el pensamiento actual de las ciencias sociales no occidentales y habían recibido profundas influencias de ellos. En conjunto, en el periodo del 45 al 70, las opiniones científico-sociales predominantes en Europa y Estados Unidos siguieron siendo dominantes también en el mundo no occidental. En realidad, en ese periodo las ciencias sociales académicas tuvieron un crecimiento considerable en el mundo no occidental, a menudo bajo la ejía o con la ayuda de las instituciones occidentales que predicaban la aceptación de las disciplinas desarrolladas por ellas en Occidente como universalmente normativas. Los científicos sociales tienen misiones, igual que los líderes políticos o religiosos. Buscan la aceptación universal de determinadas prácticas en la creencia de que eso maximiza las posibilidades de alcanzar ciertos fines, tales como conocer la verdad, bajo la bandera de la universalidad. La ciencia intenta definir las formas de conocimiento que son científicamente legítimas y las que quedan fuera de la aceptabilidad, dando que las ideologías dominantes se definían a sí mismas como un reflejo y encarnación de la razón, tanto para presidir la acción como para determinar paradigmas supuestamente universales. Rechazo esta opinión era considerado como elegir la aventura en contra de las ciencias y parecía implicar la opción por la incertidumbre en contra de nuestra certeza intelectual y espiritual. Durante ese periodo las ciencias sociales occidentales continuaron disfrutando de una posición social fuerte y utilizaron su ventaja económica y su preeminencia espiritual para propagar sus opiniones como ciencia social ejemplar. Además, esa misión de la ciencia social occidental resultó enormemente atractiva para los científicos sociales de todo el mundo, para los cuales adoptar esas opiniones y prácticas aparecían como unirse a la comunidad universal de científicos. El desafío del parroquialismo de la ciencia social desde fines de los años 60 fue inicialmente y quizás fundamentalmente un desafío a su afirmación de representar el universalismo. Wow, creo que es mucha información, pero como que recae muchas veces en ese debate de cómo se deberían de expandir, cuáles son los argumentos que debemos de tomar y cuál es la percepción que debemos de evaluar. Los críticos sostuvieron que en realidad era parroquial. Esa crítica fue hecha por las feministas que desafiaban la orientación machista, por los diversos grupos que desafiaban el eurocentrismo, y más tarde por muchos otros, grupos que cuestionaban otras tendencias, que percibían como inherentes a las premisas de las ciencias sociales. Los detalles históricos difirían, pero la forma de los argumentos tendían a ser paralela. Demostraciones de la realidad del prejuicio, afirmaciones acerca de las consecuencias, en términos tópicos de investigación o objetos estudiados, la estrechez histórica de la base social del reclutamiento de los investigadores y el cuestionamiento de la base epistemológica de los análisis. Al analizar estas críticas es importante distinguir el desafío epistemológico del desafío político, aun cuando para muchas personas de ambos lados del debate intelectual los dos están vinculados. El desafío político se refería al reclutamiento del personal, estudiantes y profesores, dentro de las estructuras universitarias, e iban unido a un desafío similar al que el mundo político más amplio.
Se sostenía que había grupos de todas las clases olvidados por las ciencias sociales, las mujeres, los pueblos no occidentales en general, grupos de minoría dentro de los países occidentales y otros grupos históricamente definidos como marginales en lo político y en lo social. Uno de los argumentos principales presentados para terminar con las exclusiones del personal en las estructuras del conocimiento fueron sus potenciales implicaciones para la adquisición del conocimiento válido en el nivel más simple de la ciencia que la mayoría de los científicos sociales de los últimos 200 años se habían estudiado a sí mismos, como creo que tengo que ir más lento porque estoy yendo muy rápido. Como quiera que se definieran, e incluso los estudiaban a otros, tendían a definir a los otros como reflexiones de sí mismos o en contraste consigo mismos. De ahí se desprendía claramente las soluciones propuestas. Si ampliamos los alcances del reclutamiento de la comunidad académica, probablemente se ampliarán también al campo de los objetos de estudio. Y así resultó efectivamente, como puede verse, mediante una rápida comparación de los títulos de los trabajos presentados a las conferencias académicas actuales, o los títulos de los libros que se publican actualmente con listas equivalentes de la década de 1950. Esto fue parte del resultado natural de la expansión comunicativa del número de científicos sociales y la necesidad de hallar nichos de especialización, pero también fue claramente consecuencia de las presiones por establecer una base social más amplia del reclutamiento de estudiosos y una legitimación cada vez mayor de nuevas ideas en nuevas áreas de investigación. El desafío parroquialismo, sin embargo, ha ido más hondo en las cuestiones de orígenes sociales de las investigaciones. Bueno, voy a intentar ir más rápido en este sentido porque, o sea, sí entiendo cuál es el objeto de evaluar a la sociología como algo parroquial. Y lo evalúa desde el ámbito parroquial, utilizando ese término, evaluamos teológicamente, ¿no? Cuando un sacerdote habla de la Biblia, intenta hacer esa hermenéutica, o sea, esa descomposición del texto para dar la interpretación de los hechos. Y un sociólogo, un economista o un científico de las ciencias políticas, estas ciencias nomotetistas, este, pues habla acerca de que es eso, la interpretación de textos que se intentaron buscar una verdad objetiva, pero sin la comprensión previa puede interpretarse como un discurso de un sacerdote acerca de las ciencias sociales, teniendo argumentos ya fijos y datos más elaborados con la concentración de información resumida. Entonces, y aquí habla de que las voces van cambiando, como lo decía, ¿no? Es, es como tener un prejuicio de algo. Nosotros generamos prejuicios porque no podemos darnos el tiempo de conocer todo. Entonces, tener conocimientos previos de algún tema en específico y generarnos un criterio y un juicio, pues consta de qué tantos conocimientos nosotros tengamos acerca del tema. Y esto recae muchas veces en, en las consecuencias materiales, positivamente hablando, de los estudiosos o académicos de esto. Por ejemplo, podemos evaluar el criterio de personajes como Donald Trump, que puede tener mucho conocimiento acerca de el cripto o acerca de cómo manejar una administración o cuáles son los recursos que hay que priorizar, pero por ejemplo, ¿qué tantos estudios puede tener acerca de las ciencias sociales? Y él efectúa una, una, una labor de índole social que es la presidencia de un gobierno. Entonces prácticamente las voces que nosotros escuchamos polarizan en realidad la justificación teórica y empírica de lo que nosotros entendemos y analizamos. En ese sentido, estas demandas forzaban por qué. Ok, este está más interesante. En 1978
Engelbert Beng, catedrático africano, escribió un artículo titulado De la sumisión a la sucesión. En él decía, hoy el Occidente concuerda con nosotros que en el camino hacia la verdad pasa por numerosos caminos distintos de los que la lógica aristotélica o o tomista o de la dialéctica hegeliana, pero es necesario descolonizar las propias ciencias sociales y humanistas. El reclamo de inclusión, el reclamo de la elucidación de las premisas teóricas han sido un reclamo de la descolonización, es decir, de la transformación de las relaciones de poder que crearon la forma particular de la institucionalidad, de la institucionalización de las ciencias sociales que hemos conocido hasta ahora. ¿Ok? Eso está muy interesante, ¿eh? O sea, un catedrático tiene que explicarnos que para poder entender las ciencias sociales desde un ámbito puntual, primero tenemos que desacoplar el poder de la teoría política que se intenta implementar para poder comprender en su totalidad. Y eso suena bastante lógico. Fuentes de identificar los datos. Ah, miren, está bueno. Por ejemplo, la aplicación del budismo Sayana del concepto de Maya referido al Estado, los poderosos y los clanes dirigentes desmiente la omnipresencia de la lógica del poder que predomina de los discursos monoteístas. El concepto del taoísmo, del camino legítimo, entiende la legitimación como asociación existencial con las realidades caóticas. Es la desmembración de lo que podría ser un discurso político, sociológico o económico de de cómo las religiones dan sus discursos parroquiales, cómo entienden y comprenden la religión. Mm, este sí me dan ganas de leerlo completo, de leérselos completo. Vamos a leerlo completo, sí, ¿por qué no? Las diferentes teorías de la modernización identificaron los aspectos de las sociedades tradicionales que contrastan con la sociedad moderna, pero el proceso tendieron a pasar por alto la complejidad de sus respectivos ordenamientos internos. Existen visiones alternativas del concepto fundamentales para las ciencias sociales como el poder e identidad. En una serie de discurso no occidental pueden detectarse concepciones ilógicas que proponen que el poder es transitorio e irreal, o que la legitimación debe provenir del contenido sustantivo y no del procedimiento formal. Por ejemplo, la aplicación del budismo mayana del concepto de Maya referido al Estado, los poderosos y los clanes dirigentes, de la omnipresencia de la lógica del poder que predomina en los discursos monoteístas, el concepto taoísta del camino legítimo, del Tao, en, entiende la legitimación como la asociación existencial con todas las realidades caóticas, más allá de la legitimación burocrática del confucianismo. En cuanto a la identidad de los adeptos del budismo mahayánico, 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 creen que la identidad no es absoluta y siempre debe de ser acompañada por la aceptación de las otras comunidades. En el Caribe y otras regiones afroamericanas, las fronteras entre las formas lingüísticas regionales y musicales por un lado y las categorías etnorraciales por el otro, siempre han sido muy fluidas y los individuos las cruzan con bastante facilidad. Algunos científicos sociales occidentales han descrito peyorativamente la generación de una considerable cantidad de casos de identidad múltiple, pero las poblaciones locales tienden a verlos como una ventaja en lugar de obstáculo. Lo que importa aquí no es examinar los méritos de distintas visiones del poder y de la identidad, sino más bien sugerir la identidad de las ciencias sociales coloquen este debate de los cimientos mismos de las construcciones analíticas y la ciencia social es un ejercicio de la búsqueda del conocimiento universal. Entonces, lógicamente no se puede haber otro, porque el otro es parte de nosotros. Es en nosotros al que estudiamos, entre nosotros que hace el estudio. En suma, universalismo y particularismo no son necesariamente opuestos. ¿Cómo podemos ir más allá de este marco limitante? Las tensiones entre el universalismo y particularismo
no son un descubrimiento nuevo, sino el centro del debate de los últimos 200 años. Ha reaparecido de muchas formas diferentes en las ciencias sociales. El universalismo ha sido atacado como una forma de particularismo disfrazada y bastante opresiva. En el hecho que hay algunas cosas que no son universalmente ciertas, el problema es que los que tienden el poder social tienen una tendencia natural a ver la situación actual como universal, porque los beneficia. Por lo tanto, la definición de verdad universal ha cambiado con los cambios de la constelación del poder. La propia verdad científica es histórica. Por lo tanto, el problema no es simplemente no es universal, sino que es lo que sino que es lo que evoluciona. Y si lo que está en evolución es necesariamente identificable como el progreso, como, ¿cómo pueden las ciencias sociales manejar el hecho de describir y formular afirmaciones verdaderas acerca del mundo desigual en el cual los propios científicos sociales tienen sus raíces? Las afirmaciones del universalismo siempre han sido hechas por personas particulares y en estas personas generalmente han estado en oposición a las personas con afirmaciones rivales. El hecho de que existan visiones particularistas rivales sobre lo que es universal nos obliga a tomar en serio las cuestiones sobre la neutralidad del estudioso. Las ciencias naturales aceptan desde hace mucho el hecho de que el que mide modifica lo medido. Sin embargo, esas afirmaciones todavía es discutida en las ciencias sociales en las que justamente en esa realidad aún más obvia. Aquí podría ser útil observar que en la reciente discusión acerca del universalismo se han mezclado tres cuestiones: la distinción entre afirmaciones descriptivas y afirmaciones analíticas, que pueden ser ambas verdaderamente simultáneamente; la validez de las afirmaciones que reflejan intereses rivales, todas las cuales pueden ser igualmente válidas e igualmente interesadas; y la racionalidad crítica con base a la comunicación académica. Podemos querer distinguir lo que oculta detrás del universalismo y del particularismo como categorías como objetos, como objetativos, como lenguaje y como metalenguajes. Traer los metalenguajes a primer plano y someterlos a la racionalidad crítica podría ser la única forma en la que podemos escoger nuestra mezcla de lo universal y lo particular con objetos como objetos y como lenguajes. Si el universalismo, todos los universalismos son históricamente contingentes, ¿hay alguna manera de construir un universalismo único y relevante para el momento presente? La solución al universalismo contingente es en la de los guetos o de la integración social. Existe un universalismo más profundo que va más allá de los universalismos formalistas de las sociedades y del pensamiento moderno y que acepte contradicciones dentro de una universalidad. En este es posible impulsar un universalismo pluralista, análogo al panteón de la India donde un mismo Dios tiene muchos avatares. Sí, claro. ¿Cómo saber cuál es la verdad absoluta, no? Si tenemos múltiples decepciones acerca de las teorías que se nos dan porque presentan incongruencias y contradicciones. Es complicado aceptar una ley universal porque pues siempre tiende a tener particularidades en las que no se encajan. Es como sentirte excluido de una regla o norma, la cual tú afirmas que es una ley universal cuando en realidad no atiende las particularidades del caso. Tiene bastante lógica. Ah, oh, por Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí porque estoy muy cansado. No he dormido en toda la noche y al menos necesito media hora para continuar. Voy a poner en pausa esto y voy a intentar unificar los videos después, pero una disculpa, ¿eh?